Camila tenía 17 años cuando el mundo se le vino abajo. Su madre estaba enferma, su padre se había marchado, y el muchacho que le había prometido amor eterno desapareció en cuanto supo que ella estaba embarazada. Aquella noche de lluvia, con el corazón hecho pedazos, caminaba por las calles de San Miguel con un bebé en brazos y un miedo que le pesaba más que el cuerpo. Frente a una iglesia vieja se detuvo, temblando. Miró al niño, le acarició la mejilla y susurró entre sollozos: «Perdóname, mi amor, no puedo darte lo que mereces». De su cuello quitó una medalla partida a la mitad, dejó una parte en la manta que envolvía al bebé y guardó la otra. Tocó la puerta, escuchó pasos, y se alejó corriendo antes de que la culpa la matara. El bebé fue encontrado por el párroco y, días después, adoptado por un matrimonio humilde que no podía tener hijos. Lo llamaron Leonardo. Creció rodeado de cariño, pan casero y el amor de Teresa y Julián, sus padres adoptivos. En la cuna, la pequeña medalla descansaba como único lazo con un pasado desconocido. A los 7 años, Leonardo preguntó por su madre. Teresa le explicó con dulzura que una mujer lo había dejado en la puerta de una iglesia, no porque no lo quisiera, sino porque quería que viviera. Esa respuesta se le quedó grabada como una cicatriz invisible. Con los años, Leonardo se convirtió en un joven brillante. Estudió leyes gracias a su esfuerzo y becas. Trabajó de noche, durmió poco, soñó mucho. Cuando finalmente consiguió empleo en una firma de abogados, juró que nunca sería pobre de corazón. Pero la vida, con su ironía silenciosa, lo puso a prueba. A los 28, ya era un abogado exitoso, inteligente y ambicioso. Su tarea principal era recuperar propiedades para una gran empresa constructora. No lo sabía, pero el destino le había preparado un caso que lo marcaría para siempre. Camila, mientras tanto, había sobrevivido como costurera. Trabajaba en mercados, casas y ferias. Nunca se casó, nunca volvió a tener hijos. Había aprendido a callar su dolor, a coserlo con hilo fino y seguir adelante. En su mesa de trabajo siempre guardaba la mitad de la medalla, envuelta en un pañuelo. Le hablaba en silencio a ese trozo de metal, como si pudiera escucharla. «Donde estés, hijo mío, espero que no me odies». Una mañana, Leonardo recibió un expediente grueso en la oficina. Era un nuevo proyecto: desalojar un grupo de locales informales en el barrio de San Miguel. Revisó los papeles, los planos, los nombres de los comerciantes, sin imaginar que su historia dormía entre esas hojas. Al día siguiente fue personalmente a entregar los avisos de desalojo. Al llegar al mercado, lo golpeó una sensación extraña. El olor a pan recién hecho, los gritos de los vendedores, la iglesia al fondo, todo le resultaba familiar. Caminó por el pasillo principal hasta detenerse frente a un pequeño puesto con un cartel que decía: «Remiendos Luz». Allí estaba una mujer de rostro cansado, ojos amables y manos ágiles que cosían con precisión. «Buenos días, señora», dijo Leonardo con tono profesional. «Vengo de parte de la empresa Imoval. Debe retirar su puesto en 15 días». Camila levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron por un instante. No dijo nada, solo asintió con resignación. «Ya lo imaginaba, joven. No se preocupe. A veces hay que empezar otra vez». Leonardo se quedó helado. No era la respuesta que esperaba. Algo en su voz le sonó familiar, algo dentro de él se agitó, pero no entendió por qué. Se marchó con el corazón pesado. Esa noche, mientras cenaba solo, pensó en aquella mujer y en los ojos que parecían contener todas las tristezas del mundo. Tocó la medalla que aún conservaba y sintió un escalofrío sin razón. El día del desalojo llegó. La calle estaba llena de camiones y policías. Camila empacaba sus hilos y telas con calma. Leonardo, con traje y portapapeles, daba órdenes para que todo avanzara. Cuando pasó frente a ella, una brisa levantó un papel del suelo. Se agachó para recogerlo, y en ese movimiento, algo cayó del bolsillo del delantal de Camila. Una bolsita de tela que se abrió al chocar contra el pavimento.
Dentro, una media medalla brilló con un reflejo dorado. Leonardo se inclinó, la tomó entre los dedos y sintió que el tiempo se detenía. Era igual a la suya. Sacó la suya del bolsillo interior de su saco. Las dos piezas encajaban perfectamente. Camila se llevó la mano a la boca, el color se le fue del rostro. Leonardo no necesitó preguntar mucho. ¿Dónde consiguió esto?, dijo con la voz quebrada. Esa medalla, es mía, respondió ella, con un hilo de voz. No puede ser, susurró él. Me dejaron en una iglesia con una igual, partida por la mitad. Camila retrocedió un paso, temblando. Leonardo, dijo con un suspiro. ¿Eres tú? El joven sintió un vacío en el estómago, una mezcla de enojo y vértigo. ¿Fuiste tú? ¿Tú me dejaste allí? Tenía 17 años, lloró Camila. No tenía dónde vivir, no tenía nada. Pensé que alguien podría darte lo que yo no podía. Leonardo apretó la medalla tan fuerte que casi se clavó en la palma. Y hoy soy yo quien te quita tu trabajo. Me vengué sin saberlo. Camila lo miró con una tristeza infinita. No te has vengado, hijo. Solo le estás devolviendo al destino lo que me tocaba. Por un momento, el ruido de la calle desapareció. Solo quedaron ellos, dos almas rotas intentando entender qué habían hecho con la vida. Leonardo se apartó sin decir más. No sabía si odiarla o abrazarla. Esa noche no durmió. Durante días, el recuerdo lo atormentó. Se preguntaba cómo era posible perdonar a quien te abandonó, pero también cómo no hacerlo cuando esa persona te dio la oportunidad de vivir. Fue entonces cuando recordó algo que su madre adoptiva siempre decía: no juzgues lo que no conoces, hijo, a veces el amor también duele. Buscó a Camila. Preguntó en el mercado, en la iglesia, hasta que la encontró en una vecindad humilde, remendando un pantalón. Ella lo vio entrar y se quedó quieta. Pensé que no volverías, dijo sin mirarlo. Tampoco sabía que lo haría, respondió él. Hablaron durante horas. Ella contó todo, el miedo, la vergüenza, la pobreza, el momento en que tocó la puerta de la iglesia y corrió. Él escuchó en silencio, con lágrimas contenidas. Al final, Camila dijo algo que le atravesó el alma. Nunca dejé de amarte. Solo dejé de tener derecho a decirlo. Leonardo se levantó, dio un paso y le tomó la mano. Yo no sé si puedo perdonar el pasado, dijo, pero puedo empezar a entenderlo. Desde ese día, la visitaba cada tarde. Le llevaba pan dulce, café, historias de su trabajo. Camila le enseñó a coser botones, y él le enseñó a usar el celular. Poco a poco, el enojo se transformó en ternura. En el fondo, ambos sabían que no podían recuperar el tiempo, pero podían aprender a compartir el que quedaba. Un día, Leonardo renunció a la empresa. Decidió fundar su propio despacho para ayudar a pequeños negocios, como el de su madre. Llamó a su proyecto Luz Legal, en honor a la medalla que los había unido. Con el tiempo, ayudó a cientos de familias que estaban por perder sus casas. La gente empezó a reconocer su trabajo y a hablar de él como el abogado del pueblo. Camila volvió a levantar su puesto en el nuevo mercado, con un letrero que decía: Remiendos Luz, puntadas que curan. A veces, cuando Leonardo pasaba a verla, se quedaban en silencio, mirando la calle donde el destino los había enfrentado. Ya no había culpa, solo gratitud. Una tarde, mientras el sol se escondía, Camila sacó su medalla. Leonardo hizo lo mismo. Juntaron las dos mitades y, por primera vez, las unieron con un hilo dorado. Ya está completo, dijo ella, sonriendo. Sí, respondió él. Pero no perfecto. Nada que haya estado roto vuelve a ser igual. No tiene que ser igual, contestó Camila. Solo tiene que seguir. Y así, entre lágrimas y sonrisas, madre e hijo entendieron que a veces el destino no castiga ni perdona, enseña.
Camila no recuperó los años perdidos, pero ganó el amor que creyó imposible. Leonardo no borró su pasado, pero aprendió que el perdón no siempre se dice, a veces se vive. Y cuando se abrazaron al final de la tarde, el mundo pareció coserse, puntada a puntada, en silencio. Camila tenía 17 años cuando el mundo se le vino abajo. Su madre estaba enferma, su padre se había marchado, y el muchacho que le había prometido amor eterno desapareció en cuanto supo que ella estaba embarazada. Aquella noche de lluvia, con el corazón hecho pedazos, caminaba por las calles de San Miguel con un bebé en brazos y un miedo que le pesaba más que el cuerpo. Frente a una iglesia vieja se detuvo, temblando. Miró al niño, le acarició la mejilla y susurró entre sollozos: «Perdóname, mi amor, no puedo darte lo que mereces». De su cuello quitó una medalla partida a la mitad, dejó una parte en la manta que envolvía al bebé y guardó la otra. Tocó la puerta, escuchó pasos, y se alejó corriendo antes de que la culpa la matara. El bebé fue encontrado por el párroco y, días después, adoptado por un matrimonio humilde que no podía tener hijos. Lo llamaron Leonardo. Creció rodeado de cariño, pan casero y el amor de Teresa y Julián, sus padres adoptivos. En la cuna, la pequeña medalla descansaba como único lazo con un pasado desconocido. A los 7 años, Leonardo preguntó por su madre. Teresa le explicó con dulzura que una mujer lo había dejado en la puerta de una iglesia, no porque no lo quisiera, sino porque quería que viviera. Esa respuesta se le quedó grabada como una cicatriz invisible. Con los años, Leonardo se convirtió en un joven brillante. Estudió leyes gracias a su esfuerzo y becas. Trabajó de noche, durmió poco, soñó mucho. Cuando finalmente consiguió empleo en una firma de abogados, juró que nunca sería pobre de corazón. Pero la vida, con su ironía silenciosa, lo puso a prueba. A los 28, ya era un abogado exitoso, inteligente y ambicioso. Su tarea principal era recuperar propiedades para una gran empresa constructora. No lo sabía, pero el destino le había preparado un caso que lo marcaría para siempre. Camila, mientras tanto, había sobrevivido como costurera. Trabajaba en mercados, casas y ferias. Nunca se casó, nunca volvió a tener hijos. Había aprendido a callar su dolor, a coserlo con hilo fino y seguir adelante. En su mesa de trabajo siempre guardaba la mitad de la medalla, envuelta en un pañuelo. Le hablaba en silencio a ese trozo de metal, como si pudiera escucharla. «Donde estés, hijo mío, espero que no me odies». Una mañana, Leonardo recibió un expediente grueso en la oficina. Era un nuevo proyecto: desalojar un grupo de locales informales en el barrio de San Miguel. Revisó los papeles, los planos, los nombres de los comerciantes, sin imaginar que su historia dormía entre esas hojas. Al día siguiente fue personalmente a entregar los avisos de desalojo. Al llegar al mercado, lo golpeó una sensación extraña. El olor a pan recién hecho, los gritos de los vendedores, la iglesia al fondo, todo le resultaba familiar. Caminó por el pasillo principal hasta detenerse frente a un pequeño puesto con un cartel que decía: «Remiendos Luz». Allí estaba una mujer de rostro cansado, ojos amables y manos ágiles que cosían con precisión. «Buenos días, señora», dijo Leonardo con tono profesional. «Vengo de parte de la empresa Imoval. Debe retirar su puesto en 15 días». Camila levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron por un instante. No dijo nada, solo asintió con resignación. «Ya lo imaginaba, joven. No se preocupe. A veces hay que empezar otra vez». Leonardo se quedó helado. No era la respuesta que esperaba. Algo en su voz le sonó familiar, algo dentro de él se agitó, pero no entendió por qué. Se marchó con el corazón pesado. Esa noche, mientras cenaba solo, pensó en aquella mujer y en los ojos que parecían contener todas las tristezas del mundo. Tocó la medalla que aún conservaba y sintió un escalofrío sin razón. El día del desalojo llegó. La calle estaba llena de camiones y policías. Camila empacaba sus hilos y telas con calma.
Leonardo, con traje y portapapeles, daba órdenes para que todo avanzara. Cuando pasó frente a ella, una brisa levantó un papel del suelo. Se agachó para recogerlo, y en ese movimiento, algo cayó del bolsillo del delantal de Camila. Una bolsita de tela que se abrió al chocar contra el pavimento. Dentro, una media medalla brilló con un reflejo dorado. Leonardo se inclinó, la tomó entre los dedos y sintió que el tiempo se detenía. Era igual a la suya. Sacó la suya del bolsillo interior de su saco. Las dos piezas encajaban perfectamente. Camila se llevó la mano a la boca, el color se le fue del rostro. Leonardo no necesitó preguntar mucho. ¿Dónde consiguió esto?, dijo con la voz quebrada. Esa medalla, es mía, respondió ella, con un hilo de voz. No puede ser, susurró él. Me dejaron en una iglesia con una igual, partida por la mitad. Camila retrocedió un paso, temblando. Leonardo, dijo con un suspiro. Eres tú. El joven sintió un vacío en el estómago, una mezcla de enojo y vértigo. ¿Fuiste tú? ¿Tú me dejaste allí? Tenía 17 años, lloró Camila. No tenía dónde vivir, no tenía nada. Pensé que alguien podría darte lo que yo no podía. Leonardo apretó la medalla tan fuerte que casi se clavó en la palma. Y hoy soy yo quien te quita tu trabajo. Me vengué sin saberlo. Camila lo miró con una tristeza infinita. No te has vengado, hijo. Solo le estás devolviendo al destino lo que me tocaba. Por un momento, el ruido de la calle desapareció. Solo quedaron ellos, dos almas rotas intentando entender qué habían hecho con la vida. Leonardo se apartó sin decir más. No sabía si odiarla o abrazarla. Esa noche no durmió. Durante días, el recuerdo lo atormentó. Se preguntaba cómo era posible perdonar a quien te abandonó, pero también cómo no hacerlo cuando esa persona te dio la oportunidad de vivir. Fue entonces cuando recordó algo que su madre adoptiva siempre decía: no juzgues lo que no conoces, hijo, a veces el amor también duele. Buscó a Camila. Preguntó en el mercado, en la iglesia, hasta que la encontró en una vecindad humilde, remendando un pantalón. Ella lo vio entrar y se quedó quieta. Pensé que no volverías, dijo sin mirarlo. Tampoco sabía que lo haría, respondió él. Hablaron durante horas. Ella contó todo, el miedo, la vergüenza, la pobreza, el momento en que tocó la puerta de la iglesia y corrió. Él escuchó en silencio, con lágrimas contenidas. Al final, Camila dijo algo que le atravesó el alma. Nunca dejé de amarte. Solo dejé de tener derecho a decirlo. Leonardo se levantó, dio un paso y le tomó la mano. Yo no sé si puedo perdonar el pasado, dijo, pero puedo empezar a entenderlo. Desde ese día, la visitaba cada tarde. Le llevaba pan dulce, café, historias de su trabajo. Camila le enseñó a coser botones, y él le enseñó a usar el celular. Poco a poco, el enojo se transformó en ternura. En el fondo, ambos sabían que no podían recuperar el tiempo, pero podían aprender a compartir el que quedaba. Un día, Leonardo renunció a la empresa. Decidió fundar su propio despacho para ayudar a pequeños negocios, como el de su madre. Llamó a su proyecto Luz Legal, en honor a la medalla que los había unido. Con el tiempo, ayudó a cientos de familias que estaban por perder sus casas. La gente empezó a reconocer su trabajo y a hablar de él como el abogado del pueblo. Camila volvió a levantar su puesto en el nuevo mercado, con un letrero que decía: Remiendos Luz, puntadas que curan. A veces, cuando Leonardo pasaba a verla, se quedaban en silencio, mirando la calle donde el destino los había enfrentado. Ya no había culpa, solo gratitud. Una tarde, mientras el sol se escondía, Camila sacó su medalla. Leonardo hizo lo mismo. Juntaron las dos mitades y, por primera vez, las unieron con un hilo dorado. Ya está completo, dijo ella, sonriendo. Sí, respondió él,
Pero no perfecto. Nada que haya estado roto vuelve a ser igual. No tiene que ser igual, contestó Camila. Solo tiene que seguir. Y así, entre lágrimas y sonrisas, madre e hijo entendieron que a veces el destino no castiga ni perdona, enseña. Camila no recuperó los años perdidos, pero ganó el amor que creyó imposible. Leonardo no borró su pasado, pero aprendió que el perdón no siempre se dice, a veces se vive. Y cuando se abrazaron al final de la tarde, el mundo pareció coserse, puntada a puntada, en silencio.